¿Alguna vez te preguntaste qué hubiera pasado si los acorazados más colosales de la historia hubieran llegado a surcar los océanos? Monstruos de acero tan enormes que hacían temblar los astilleros con su sola presencia. Algunos fueron cancelados por tratados. Otros, devorados por guerras que los dejaron incompletos. Y los más extremos, simplemente porque ninguna tecnología podía soportar su propia ambición. Hoy te cuento la historia de los titanes que nunca existieron. Quédate hasta el final, porque el último desafía toda lógica humana. Clase South Dakota, el gigante que el mundo no estaba listo para ver. Tras la Primera Guerra Mundial, los arquitectos navales estadounidenses soñaban en grande. La clase South Dakota fue ese sueño hecho planos. Acorazados de 43,200 toneladas armados con 12 cañones de 16 pulgadas, diseñados para dominar cualquier conflicto futuro. La construcción comenzó en 1920, pero el Tratado Naval de Washington llegó como un frenazo en seco, dejando quillas parciales y toneladas de plano sin ejecutar. Los cascos fueron desguazados y su acero reutilizado. Estos buques marcaron la primera vez en la historia que la diplomacia internacional detuvo una escalada naval antes de que siquiera comenzara. Clase Lexington, cuando un crucero de batalla se convirtió en algo más grande. La Armada también quería velocidad. Los cruceros de batalla clase Lexington eran gigantes de 43,500 toneladas capaces de 33 nudos, armados con 8 cañones de 16 pulgadas, diseñados para cazar corsarios enemigos por los océanos. Pero el Tratado de Washington cambió su destino de una manera inesperada. 2 cascos se transformaron en portaaviones. El Lexington y el Saratoga nacieron así, pioneros de una nueva era de aviación naval. Lo que empezó como un proyecto de crucero de batalla terminó definiendo el futuro de la guerra en el mar. Clase Tosa, los cañones que Japón jamás pudo disparar. La clase Tosa fue la respuesta japonesa al dominio naval global, casi 40,000 toneladas y 10 cañones de 16 pulgadas. La construcción comenzó en 1920, pero el Tratado de Washington llegó antes que el agua. Sin embargo, uno de los cascos fue usado para pruebas de artillería, revelando fallas en el blindaje que cambiarían para siempre el diseño de los acorazados japoneses posteriores. La clase Tosa no murió en combate. Su destino fue sellado por una firma en Washington, pero sus lecciones vivieron en cada acorazado japonés que vino después. Clase Kaga, un sueño que ni siquiera llegó a empezar. Más de 42,000 toneladas, 10 cañones de 16 pulgadas, diseñada para garantizar la dominación japonesa en el Pacífico. Pero las restricciones del tratado y la presión económica hicieron imposible siquiera comenzar la construcción. La clase Kaga fue una visión de poder que se desvaneció antes de que se colocara una sola placa de acero, un recordatorio brutal de cómo los sueños navales más ambiciosos mueren no frente al enemigo, sino frente a la realidad económica. Crucero de batalla G3, la revolución naval que Britain nunca lanzó. La respuesta británica al desafío naval de los años 20 fue el crucero de batalla G3, 48,400 toneladas con 9 cañones de 16 pulgadas y una batería principal completamente concentrada en la proa, una configuración nunca vista antes. La construcción fue autorizada en 1921, pero el Tratado de Washington cerró el astillero antes de que los cascos tomaran forma. Aunque los G3 nunca existieron, su diseño revolucionario influyó directamente en la clase Nelson. Las ideas más brillantes no siempre necesitan hacerse realidad para cambiar el mundo. Acorazados N3, los titanes de papel de la corona británica. Si el G3 era ambicioso, los N3 eran directamente desafiantes. 48,500 toneladas con 9 cañones de 18 pulgadas, los más grandes jamás planteados para un buque británico. Su blindaje y batería principal habrían establecido un nuevo estándar mundial. Pero los límites del tratado pusieron fin al proyecto antes de comenzar la construcción. Los planos del N3 se convirtieron en referencia para diseñadores del futuro, pero los buques permanecieron como titanes de papel, invisibles para el resto del mundo.
Clase Lion, cuando la guerra devoró sus propios proyectos. Con Europa al borde del abismo en 1939, Gran Bretaña intentó revivir su grandeza naval con la clase Lion, 40,000 toneladas, 9 cañones de 16 pulgadas y radar moderno. Pero los bombardeos alemanes del Blitz, la escasez de recursos y el ascenso del portaaviones dejaron los cascos a medio construir y sin futuro. La guerra moderna no esperó a que terminaran de construir los buques diseñados para ganarla. Clase O, los saqueadores del Atlántico que nunca salieron a cazar. La Kriegsmarine planeó los cruceros de batalla clase O, 35,500 toneladas con 6 cañones de 15 pulgadas, depredadores perfectos para atacar las líneas de suministro aliadas en el Atlántico. Pero Hitler redirigió los recursos hacia los U-Boot y la Luftwaffe. La clase O fue cancelada antes de poner la primera robladura, víctima de una estrategia que nunca supo decidir qué tipo de guerra quería librar en el mar. Sovetski Soyuz, el acorazado que la guerra le arrebató a Stalin. Stalin quería paridad naval, y en los años 30 ese sueño tomó forma en el Sovetski Soyuz, 59,150 toneladas con 9 cañones de 16 pulgadas, el buque más grande jamás intentado por la Unión Soviética. La construcción comenzó en 1938, pero en junio de 1941 la invasión nazi lo cambió todo. Solo unas pocas miles de toneladas de acero habían sido colocadas cuando el proyecto colapsó bajo el peso de la guerra más brutal de la historia humana. Clase Montana, el acorazado que el portaaviones condenó a muerte. La clase Montana fue la respuesta americana al Yamato, 70,000 toneladas con 12 cañones de 16 pulgadas. 5 buques fueron autorizados. Pero para 1943, la batalla de Midway había demostrado que los portaaviones ganaban guerras, y el acero destinado a los Montana fue redirigido hacia los portaaviones clase Essex. La clase Montana sigue siendo el mayor y sí, del diseño naval estadounidense, los acorazados que la historia decidió que no eran necesarios. Si te está gustando este viaje por los gigantes que nunca existieron, suscríbete al canal y dale like al vídeo. Hay muchas más historias como esta esperándote. B-65 supercruceros, la respuesta japonesa que llegó tarde. Cuando Estados Unidos comenzó a construir los cruceros clase Alaska, Japón respondió con los B-65, 31,000 toneladas y 9 cañones de 12,2 pulgadas, diseñados como depredadores de superficie de primer nivel. Pero la escasez de materiales y el giro brutal hacia portaaviones y tácticas kamikazes dejaron el proyecto cancelado. Los B-65 fueron una respuesta a una carrera armamentística que la realidad de la guerra ya había dejado atrás. El Vanguard rediseñado, el último intento británico de mantenerse en la carrera. Durante los últimos años de la Segunda Guerra Mundial, los planificadores británicos contemplaron un Vanguard ampliado, 50,000 toneladas con cañones de 16 pulgadas y blindaje mejorado. Pero la austeridad de posguerra y la llegada del jet y los misiles guiados enterraron el proyecto. Gran Bretaña hizo su última apuesta por un buque de la vieja escuela, y la historia le dijo que ya era demasiado tarde. H-39, el sucesor del Bismarck que nunca llegó a existir. En 1939, Alemania comenzó el H-39, 56,200 toneladas con 8 cañones de 16 pulgadas, sucesor directo del Bismarck. La construcción se inició en 2 cascos, pero los bombardeos aliados y la escasez de recursos detuvieron el avance. Solo unas pocas secciones fueron ensambladas antes del abandono definitivo. El H-39 nunca salió del dique, su destino sellado por las mismas mareas de guerra que hundirían al Bismarck. Clase número 13, el coloso que Japón soñó antes de que el mundo lo impidiera. La clase número 13 era una declaración de fuerza antes de que hubiera guerra. 47,500 toneladas con 8 cañones de 18 pulgadas, capaz de dejar obsoleto a cualquier acorazado contemporáneo. La construcción estaba programada para 1922, pero el Tratado de Washington canceló el proyecto antes de poner una sola quilla.
Una visión de potencia abrumadora, abandonada en el momento en que el mundo decidió que era mejor hablar antes de construir. Stalingrad, el sueño naval que la muerte de Stalin destruyó. En 1951, Stalin materializó su ambición naval en el Stalingrad, 36,500 toneladas con 9 cañones de 12 pulgadas, veloz y diseñado para intimidar a cualquier flota occidental. Pero en 1953, el dictador murió, y con él murió el proyecto. La nueva doctrina soviética miraba hacia submarinos y misiles. Los cascos parciales fueron desguazados, monumento a cómo un solo hombre podía ser toda la razón de existir de un programa naval entero. A-140J2, el Yamato mejorado que Japón no pudo completar. Tras exponer las vulnerabilidades del Yamato en combate, los diseñadores japoneses propusieron el A-140J2, 72,000 toneladas con mejor blindaje y defensas antiaéreas, corrigiendo cada debilidad expuesta en batalla. Pero la derrota japonesa y la destrucción del propio Yamato pusieron fin al programa. El A-140J2 fue el último suspiro de la innovación en acorazados japoneses, el canto del cisne de una doctrina naval que la guerra ya había sentenciado. BB-65-66 rediseñados. La adaptabilidad americana en tiempos de guerra. La Armada estadounidense estudió un diseño de 60,500 toneladas con 12 cañones de 16 pulgadas y baterías antiaéreas reforzadas como respuesta directa a los superacorazados japoneses. Pero mientras los ingenieros dibujaban planos, los portaaviones estaban ganando la guerra. El proyecto fue archivado y los recursos redirigidos. Un testimonio de la capacidad americana para reconocer cuando una idea brillante ya no encajaba en la realidad del campo de batalla. Superacorazado de 75,000 toneladas, el más grande jamás propuesto por Estados Unidos. A finales de los años 30, los planificadores navales estadounidenses contemplaron un acorazado de 75,000 toneladas con 12 cañones de 18 pulgadas, el más grande jamás propuesto en la historia de la Armada americana. Diseñado para garantizar superioridad absoluta en cualquier enfrentamiento naval posible. Fue abandonado como impracticable, con los recursos redirigidos hacia portaaviones y fuerzas anfibias. El símbolo más puro de la mentalidad de cuanto más grande, mejor, que dominó toda una era. H-41, cuando Alemania empezó a competir consigo misma. Para 1940, los alemanes escalaron con el H-41, 63,500 toneladas con 8 cañones de 16 pulgadas y blindaje masivo que hacía al H-39 parecer modesto. Alemania ya no competía con sus enemigos, sino con sus propias propuestas anteriores. Pero la escasez creciente de recursos y la guerra en múltiples frentes significaron que el H-41 nunca abandonó el tablero de diseño. Las demandas técnicas del proyecto superaron con creces la capacidad industrial alemana. H-42, el behemoth que necesitaba una Alemania que no existía. En 1941, el H-42 cruzó la línea entre ingeniería y fantasía. 96,000 toneladas con 8 cañones de 19,7 pulgadas. Habría requerido diques inexistentes, astilleros construidos desde cero, y más combustible del que Alemania podía producir en un año entero de guerra. Los propios diseñadores estimaron más de 5 años de construcción. El H-42 fue una fantasía imposible en una Alemania que ya estaba perdiendo la guerra. El H-43 llevó todo al límite, 131,000 toneladas con 8 cañones de 20 pulgadas. Habría necesitado puertos construidos específicamente para él. Su desplazamiento superaba el tonelaje total de la mayoría de los cruceros de la Segunda Guerra Mundial juntos. El diseño nunca fue perseguido seriamente. El H-43 representa el ejemplo más dramático de una ambición que dejó de ser estrategia para convertirse en delirio colectivo. Proyecto 24, el último sueño soviético de dominar los océanos. Al final de la guerra, los diseñadores soviéticos concibieron el Proyecto 24,
75,000 toneladas con 9 cañones de 16 pulgadas y radar avanzado, destinado a desafiar a las marinas occidentales. Pero la escala del proyecto lo convertía en una pesadilla logística, y la URSS había decidido apostar por submarinos y misiles. El Proyecto 24 nunca avanzó más allá de la planificación, otro coloso soviético enterrado bajo el peso de sus propias ambiciones. Los diseños Timan, de la ambición al delirio en 4 pasos. En 1916, la Armada estadounidense exploró los límites teóricos del diseño naval con la serie Timan. El primero proponía 63,000 toneladas con 12 cañones de 16 pulgadas. El Timan II subió a 70,000 toneladas con blindaje más grueso. El Timan III alcanzó las 80,000 toneladas con 12 cañones de 18 pulgadas, el más pesadamente armado de la serie. Y el Tillman 4A1 intentó equilibrar los 70,000 toneladas con propulsión avanzada para no sacrificar velocidad. Todos fueron archivados por el Tratado de Washington, pero cada uno demostró que la imaginación de los ingenieros navales americanos no tenía límites fáciles. Tillman 4A2, el máximo acorazado, el límite absoluto. El más extremo de la serie, el llamado Maximum Battleship, fue una propuesta de 80,000 toneladas, más largo que 3 campos de fútbol americano, armado con 12 cañones de 18 pulgadas. Ningún astillero en la América de 1916 podía haberlo construido. Ningún puerto existente podría haberlo alojado. Incluso sus propios defensores lo llamaban un experimento mental. El Maximum Battleship nunca fue más que un plano, pero sigue siendo el acorazado más audaz jamás considerado seriamente por la Armada de los Estados Unidos. A-150 Super Yamato, cañones que amenazaban con destruir su propio buque. La respuesta japonesa a la clase Montana fue el A-150 Super Yamato, más de 70,000 toneladas con 6 cañones de 20,1 pulgadas, los más grandes jamás montados en un buque de guerra. Cada proyectil pesaba más de 1,300 kilogramos. Y los propios cañones amenazaban con comprometer la integridad estructural del buque que los transportaba. Con los portaaviones americanos dominando el Pacífico y los recursos japoneses agotándose, el A-150 fue abandonado antes de comenzar la construcción. La última escalada en la carrera armamentística naval, un final tan irónico como inevitable. H-44, el sueño febril más grande que jamás se dibujó. Y entonces llegamos al H-44. El proyecto que hace que todos los demás parezcan modestos. 141,500 toneladas. 8 cañones de 20 pulgadas. Un blindaje tan grueso que habría requerido astilleros y puertos completamente nuevos. Era casi el doble del tamaño de cualquier acorazado jamás construido. Y sus cañones habrían destrozado la cubierta del propio buque con cada salva. Mientras los ingenieros alemanes dibujaban estos planos imposibles, el Bismarck yacía en el fondo del Atlántico y los bombarderos aliados reducían los astilleros alemanes a escombros. El H-44 no era un plan de guerra. Era el delirio final de una potencia que ya había perdido, pero se negaba a reconocerlo. Super Lion 1921, el último gran sueño naval británico. Tras la Primera Guerra Mundial, los diseñadores británicos imaginaron el Super Lion, 60,000 toneladas con 9 cañones de 18 pulgadas, diseñado para eclipsar a cualquier rival en cualquier océano. Habría dejado obsoleto a cualquier buque existente del mundo. Pero la austeridad de posguerra y los límites del tratado pusieron fin al proyecto. El Super Lion marcó el último gran sueño de acorazados británicos, el canto final de una nación que había dominado los mares durante siglos.